Nord Stream 2. I killed Nord Stream 2. That's the other thing that's great. Mostly Germany and say, so let's get this straight. We're in Russia billions of dollars a month for oil. How's that working? That's not working. As a friend of Russia, I worked for Russia, I was a Russian spy. These people are sick. The biggest job Russia ever had is Nord Stream 2. Remember, I used to say, don't go into Iraq, but if you do go in, keep the oil. Well, they went in, but they didn't keep the oil. They didn't keep anything, you know. And then I keep reading stories that, oh, I was a puppet for Russia. Putin actually said to me, if you're a puppet now, I'd hate to see if you were angry, because this was the biggest economic job. This was the... Amigos, me gustaría compartir con ustedes una declaración curiosa de Donald Trump en una entrevista con Tucker Carlson. Sus declaraciones, creo, disiparán todas sus ilusiones sobre la capacidad de Trump para terminar todos los conflictos y sobre su postura como un pacifista que nunca iniciaría conflictos. En esencia, se le escapó un comentario revelador. Por ejemplo, al reflexionar sobre la operación en Irak, dijo, muchachos, no entren ahí, pero si entran, llévense el petróleo. ¿Qué les parece? Muy positivo para el presidente actual de Estados Unidos. Así que, amigos, prepárense para escuchar unas revelaciones sorprendentes del nuevo líder del Estado americano y no se caigan de sus sillas por lo que van a oír. Ahora, amigos, empecemos. Antes de mostrarles los momentos más destacados de la intervención de Trump, quiero decir unas palabras. Muchos estadounidenses ven en Donald Trump la esperanza de una rápida resolución del conflicto en Europa del Este, ya que él mismo ha declarado enérgicamente que puede resolverlo en solo 24 horas. Sin embargo, en geopolítica las cosas no son tan sencillas. El mundo moderno es un entramado complejo de contradicciones, intereses y amenazas, y las promesas de Trump se asemejan más a eslóganes populistas que a pasos diplomáticos reales. Más aún, es probable que en realidad no tenga libertad total para tomar decisiones. En la Casa Blanca existe un sistema de presiones e influencias que a menudo dicta sus propias condiciones. Vale la pena recordar que Trump, a pesar de su imagen de pacificador, fue uno de los presidentes más duros en su trato hacia Rusia. Fue él quien impuso el récord de sanciones contra Moscú y se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, lo que llevó a la destrucción de los últimos mecanismos de estabilidad estratégica entre Rusia y EEEUU. En palabras, Trump puede prometer restablecer el orden, pero sus acciones pasadas dicen lo contrario. No es inclinado a los compromisos y prefiere ejercer presión, usando la fuerza en lugar de la diplomacia. Tampoco debemos olvidar que Trump es un presidente que abiertamente antepone los intereses de EEEU a todo lo demás. Basta con sus declaraciones polémicas hacia los aliados de la OTAN, a quienes literalmente forzó a aumentar sus presupuestos militares. Europa, acostumbrada a la diplomacia suave, se asustó con su enfoque, ya que él claramente no estaba dispuesto a seguir las reglas establecidas durante décadas. Esto generó tensiones entre EU y Europa, y si Trump regresa a la Casa Blanca, es probable que su estrategia siga siendo la misma. Los intereses de América en primer lugar, y los aliados y socios solo como piezas en un tablero de ajedrez. Imaginen una situación en la que Trump intenta poner fin al conflicto en Europa del Este. ¿Qué se necesitaría para ello? Primero que nada, tendría que reunirse con Vladimir Putin y considerar la realidad que se ha configurado sobre el terreno. La simple retórica no es suficiente aquí. La guerra no se termina con un chasquido de dedos. Putin, con una posición fuerte, planteará condiciones concretas para la paz, basadas en principios de seguridad que Rusia ya ha expresado en repetidas ocasiones. Y entre esas condiciones no hay espacio para compromisos que socaven la soberanía del país. Además, toda la arquitectura de seguridad europea está actualmente en ruinas. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, está prácticamente paralizada, y los acuerdos anteriores que proporcionaban previsibilidad han perdido su vigencia. Los esfuerzos diplomáticos que hasta hace poco mantenían a las partes alejadas de la confrontación ya no funcionan. Se necesitará mucho tiempo y esfuerzo para construir un nuevo sistema de seguridad que satisfaga a todas las partes. Y las promesas de Trump de resolverlo todo en 24 horas parecen simplemente ingenuas. Finalmente, es importante recordar que Trump es un político acostumbrado a actuar con dureza, lo que probablemente asuste a sus oponentes en Europa. Pero la dureza no siempre funciona en la arena internacional, donde se valoran las negociaciones y los compromisos. Para terminar el conflicto, es necesario construir confianza y disposición para el diálogo, no hacer concesiones solo por una victoria rápida. Si Trump no está dispuesto a encontrarse con Putin con respeto y comprensión de la posición rusa, no habrá paz. Así que sus promesas no son más que demagogia, una retórica bonita para los votantes que desean ver a un líder fuerte. En realidad, terminar el conflicto requiere un enfoque sistemático y nuevos acuerdos que consideren los intereses de todas las partes. Pero mientras Trump juega para el público, el mundo sigue siendo rehén de una lucha política sin fin. En este contexto, escuchen lo que dice Trump, es sumamente interesante. Cita:
Tuve personas, ya saben, como, por ejemplo, John Bolton. Un amigo me llamó después de que lo nombrara y me dijo, no contrates a ese tipo, no sirve para nada, es malas noticias, tan tonto como una roca y todo eso. Le respondí que lo entendía, pero que lo necesitaba por otra razón. He said, don't hire that guy, he's no good, he's bad news, he's dumb as a rock and all that stuff. I said, it's a problem, but I like him for a different reason. Fue él, junto con Bush, Cheney y algunos de esos fanáticos, quienes llevaron a Estados Unidos al Medio Oriente y comenzaron el conflicto, gastando $9 billones. Recuerden, siempre dije, no vayan a Irak, pero si lo hacen, llévense el petróleo. Remember, I used to say, don't go into Iraq, but if you do go in, keep the oil. Well, they went in, but they didn't keep anything. Bueno, ellos fueron, pero no se llevaron nada. Saben, Irak es una potencia petrolera. Ahora tienen activos por valor de $400 mil millones. Yo decía, no entren, pero lo decía como ciudadano particular. La gente me escuchaba porque por alguna razón recibía mucha atención. Y algún día alguien me explicará por qué. Incluso siendo solo un civil, antes de postularme, estaba involucrado en ese tipo de discusiones y hacía declaraciones. Llamaba y preguntaba, pero dije, no entren. Y ellos entraron. Y fue una decisión terrible. Volviendo a Bolton, un verdadero idiota, pero pensé que sería útil para mí, porque era tan torpe que era como una olla, a punto de explotar. Cada vez que alguien derribaba un pequeño dron de $15, él quería empezar una guerra con Rusia. If somebody shot down a little tiny crappy drone that cost about $15, he'd want to go to war with Russia. I said, no, I think... Decía, no, pero fue útil para mí por un tiempo, y podía ver cómo su cara se ponía cada vez más roja, y ese estúpido bigote blanco justo antes de explotar. Eso me servía. Lo llevé conmigo a Corea del Norte a ver a Kim Jong-un. No dijo nada, pero cuando Kim Jong-un lo... I could see his face get red with that stupid white mustache, and... vio, pensó, oh, este tipo claramente quiere guerra. Eso me ayudó a negociar. Lo mismo con Rusia. Cuando Putin lo vio, yo decía, hola, Vladimir. Said anything, but when Kim Jong-un, he said, oh shit, I think the guy wants to go to war. So, ¿cómo estás? Zrenia Bolton estaba 2 filas atrás y ellos lo veían y pensaban, maldita sea, este tipo quiere guerra conmigo. Y obtuve mucho de lo que quería. Matamos el Nord Stream 2. Yo detuve el Nord Stream 2. Eso Putin saw him. I'd be very nice. I'd say, hi, Vladimir, how you doing? And then Putin, 2 rows back, and it'd see that moron, and it'd say, holy shit, this guy wants to go to war with me. Fue otra cosa genial. Les encanta decir que yo era amigo de Rusia, que trabajaba para Rusia, que era un espía ruso. Esa gente está enferma. Lo más importante para Rusia es el Nord Stream 2, el gasoducto más grande del mundo. The Nord Stream 2, I killed Nord Stream 2. That's the other thing that's great. Que va de Rusia a Alemania y toda Europa. Yo lo detuve. Nadie más lo habría hecho. Yo lo detuve. As a friend of Russia, I worked for Russia. I was a Russian spy. The biggest job Russia ever had is Nord Stream 2. Estaba a medio construir y todo se detuvo. Luego llegó Biden y, ¿qué puedo decir? Era tonto hace 35 años y sigue siendo tonto, pero llega y lo aprueba. Y mientras tanto cierra nuestro oleoducto Keystone. Piensen, nuestro oleoducto... Look, in all fairness to Biden, he was dumb 30. It's true, but he comes in and he approves it. Está cerrado y el ruso está aprobado. Fui a Alemania y a otros países, pero principalmente a Alemania, y les dije, a ver, aclaremos, los estamos protegiendo de Rusia, pero le pagan miles de millones de dólares a Rusia por petróleo. Mostly Germany, and say, so let's get this straight. We're paying Russia billions of dollars a month for oil. How's that working? That's not working. ¿Cómo funciona esto? No funciona. Es una locura. Yo lo detuve y luego leo artículos que dicen que yo era un títere de Rusia. Putin incluso me dijo, si eres un títere, no quiero imaginar cómo actuarías si estuvieras en contra de nosotros. Ese fue el negocio económico más importante que ellos tenían. Y yo lo detuve. Todo depende de las personas, Tucker. Si tienes a las personas correctas, todo va como la seda. Como en mi negocio inmobiliario. Si tengo una buena propiedad y un excelente gerente, todo va bien. Mi padre decía, en una casa, un gerente es excelente, en otra es terrible, y el resultado siempre es diferente. And then I keep reading stories that, oh, I was a puppet for Russia. Putin actually said to me, if you're a puppet now, I'd hate to see if you were angry, because this was the biggest economic job. This was the most
La victoria de Donald Trump en las elecciones es una verdadera pesadilla para la Unión Europea. En Bruselas reina el pánico, ya que nadie sabe qué esperar del multimillonario con su política impredecible y su enfoque duro hacia los aliados. Según fuentes europeas, la llegada de Trump ha tomado por sorpresa a los funcionarios de la UE. Mientras los políticos en Washington y Europa debatían sobre una posible presidencia de Kamala Harris, Trump aprovechaba la oportunidad para construir en silencio una estrategia que ahora amenaza al bloque con dificultades imprevistas. Uno de los principales temores en Bruselas es el posible aumento de aranceles al comercio de exportación europea hacia Estados Unidos. La economía europea ya apenas puede lidiar con las consecuencias de la crisis energética y las sanciones contra Rusia, y ahora probablemente tenga que enfrentar nuevas barreras en el mercado estadounidense. Trump ha declarado en repetidas ocasiones que planea proteger los intereses de los productores estadounidenses, y ahora tiene la oportunidad de fortalecer su política proteccionista, haciendo que la importación de bienes europeos sea menos rentable. Esto golpearía la economía de la Unión Europea, que cada vez pierde más influencia frente a la creciente autonomía de Washington. Sin embargo, los aranceles a la exportación son solo la punta del iceberg. Trump y su equipo ya han anunciado que desean poner fin al conflicto en Europa del Este. A primera vista, la paz en el continente parece un objetivo noble, pero el problema es que la reconstrucción de la economía del país afectado recaerá probablemente por completo en Europa. Bruselas ya ha invertido miles de millones de euros en apoyo a ese país sin lograr éxitos visibles, y ahora tendrá que gastar aún más en reconstruir una economía devastada. Como dicen, quedarse como tonto es la mejor descripción para la situación en la que la UE se ha puesto a sí misma, siguiendo una política de apoyo ciego al conflicto. Además, Europa también prevé que Trump tome un curso duro para fortalecer la OTAN, pero no en interés de Europa, sino para vender armas y equipo militar de fabricación estadounidense. Actualmente, los arsenales de los países europeos están seriamente agotados. Miles de unidades de equipo, misiles y municiones fueron entregadas al país afectado. Ahora, con la llegada de Trump, Europa tendrá que comprar activamente armas a los EU para reponer sus reservas militares. Así, los países de la UE no solo se volverán dependientes de Washington en temas de seguridad, sino también aún más vulnerables económicamente, al gastar enormes sumas en renovar el arsenal. Otra perspectiva preocupante para Europa será la diplomacia de la fuerza de Trump. La UE está acostumbrada a que Washington ceda en las negociaciones diplomáticas y busque compromisos, pero con el nuevo presidente, Bruselas espera ver un estilo de interacción completamente diferente. Trump no tiene costumbre de andarse con rodeos. Si Europa necesita garantías de seguridad, tendrá que pagar por ellas. Ese es el principio clave que Trump ya declaró en su primer mandato. Los líderes europeos podrían enfrentarse a ultimátums: o pagan más por la presencia militar estadounidense en el territorio de la UE, o aseguran su propia defensa de forma independiente. Todas estas amenazas se presentan en un momento en que la economía de la Unión Europea ya atraviesa una situación complicada. La política de transición verde ha llevado a un aumento drástico en los precios de la energía y a la pérdida de competitividad de la industria europea. Los fabricantes están cerrando o trasladando sus operaciones a otros países y las empresas sufren pérdidas. Ahora, en lugar de recuperarse, Europa se ve obligada a pensar en cómo soportar nuevas pruebas económicas. Ante estas sombrías perspectivas para Europa, Trump se ve como el ganador. Su política de América primero vuelve a obtener un amplio apoyo dentro de EU, y los líderes europeos que no se prepararon para este giro corren el riesgo de encontrarse en una situación muy difícil. Solo queda observar cómo Europa tratará de salir de la trampa en la que ella misma se ha metido, esperando que Washington sea generoso y paciente con ella.